Buenas tardes a todos. Muy bienvenidos. Dicen que a partir del día 8 no se puede decir feliz año, pero para nosotros es feliz año. Espero que esta sea la primera, pero no la última vez que les vemos por aquí. Iniciamos con este tema tan de actualidad, la reforma financiera y fiscal, los eventos de formación continua muy relacionados con los eventos de EOI, pero en cualquier caso, desde el área de alumnos, antiguos alumnos, procuramos siempre tener a nuestros alumnos, a nuestros profesores y a todos aquellos que se quieren acercar a la escuela al tanto de todas aquellas novedades en temas de legislación, o me da igual, o en temas de actualidad que existen a través de estos encuentros, conferencias o talleres, y esto no puede estar más de actualidad. Está en vigor desde el día 1 de enero y hoy 14 queremos explicárselo a todos aquellos que se han acercado hasta aquí. Tenemos para ello a dos ponentes de primer nivel, como es don Fernando Moroy, que va a ser el primero en intervenir, con una amplia trayectoria aquí en la escuela, pero también una amplísima trayectoria. Él es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad del País Vasco, también doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene múltiples cursos y seminarios en Harvard, en EOI, en el IES, en fin, suficientemente preparado. Y con una experiencia muy amplia también como director actualmente es director de Relaciones Institucionales de la Caixa, con más de 33 años en el sector financiero. Vicepresidente en España de la red de Business Angels Keiretsu, miembro de la Junta Directiva de CEIM, miembro del Consejo Asesor de la Fundación El Mundo del Superdotado y miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Directivos Ejecutivos y, sobre todo, expresidente del Club EOI. Con lo cual, una persona muy querida para la casa y, como veis, una personalidad y un gran conocedor de la materia. Don Fernando Moroy hablará en primer lugar y, a continuación, le daremos la posibilidad de hacerle preguntas a él, puesto que nos va a tener que dejar un poquito apresurado por unos temas que le han surgido a última hora, y luego intervendrá don José Antonio Echagüe. Don José Antonio es economista y doctor en Derecho Financiero, consultor en diversas empresas, miembro del Consejo de Administración de muchísimas sociedades y profesor, un ya muy conocido y reputado profesor aquí en la escuela y en otras escuelas de negocio. Él también expondrá su ponencia y, a continuación, les daremos la posibilidad también de preguntar. Sí les voy me permito darles una pincelada y es simplemente las preguntas que sean un poquito escuetas. Vamos a ver, que no, para dar posibilidad a todo el mundo a preguntar, no sean preguntas demasiado farragosas y que sean para contestar con amplitud. Luego tendremos, como ya les hemos anunciado, un vino español y, por tanto, tendrán oportunidad de hablar con ellos más en profundidad y también con el resto de asistentes para poder incluso resolver esas dudas que a lo mejor no se puedan resolver aquí en la sala. Bueno, pues nada, paso a dar la palabra a don Fernando Moroy. Muchísimas gracias y espero que aprendamos todos mucho. Muy bien, muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias por la presentación, que viene más desde el cariño, lógicamente, que desde la razón, ¿no? Bueno, por eso es importante, ¿no? Primero, para los del mundo de la ingeniería, ¿no? No olvidemos la fórmula: éxito es igual a realidad menos expectativas, ¿no? Vamos a bajar las expectativas primero para que por tanto, el éxito se parezca a la realidad, a ver si es verdad, ¿no? Bueno, como soy el penúltimo obstáculo entre ustedes y el vino español, porque el último obstáculo será José Antonio, la idea sería que, bueno, yo me voy a apoyar en una presentación aproximadamente, calculo, pues no sé, 30 minutos, así aproximadamente, y luego, pues si les apetece, si os apetece hacer alguna pregunta que yo pueda contestar, pues bien, y si no la puedo contestar, pues me la apunto y intentaremos que alguien la conteste, ¿no? Entonces, ese sería un poco el planning, ¿no? Y luego José Antonio con el tema de la reforma financiera, ¿no? Bueno, la verdad es que para mí tiene mucho cariño estar en esta casa, ¿no? Por razones múltiples que ha comentado Patricia. Muy bien. Bueno, entonces yo voy a utilizar, por tanto, una presentación un poco para tratar de atisbar, para tratar de dar algunas pinceladas, ¿no? de estos puntos, ¿no? Sobre un poco la situación económica y financiera y las perspectivas y cómo lo vemos en mi casa, ¿no? O cómo lo ve la gente de mi casa, especialistas, no tanto yo, ¿no? Que no lo soy, ¿no? Sino nuestros especialistas de nuestro departamento del Servicio de Estudios, ¿no? de Caixa Research, ¿no?
Bueno, vamos a ir, por tanto, primero recorriendo una serie a lo mejor de puntos, ¿no? Alrededor de diferentes elementos, ¿no? El primero tiene que ver con el crecimiento, ¿no? ¿Qué podríamos decir del crecimiento que ha experimentado 2014 y que nos espera el 2015? Pues yo diría dispersión, es decir, probablemente no un criterio único, ¿no? Tenemos algunas zonas económicas del mundo con interesantes crecimientos, ¿no? Véase, pues, Estados Unidos, ¿no? En el 2014 en el entorno del 2,3% e incluso la previsión para el 2015 pues de un crecimiento hoy en día del 3% y que incluso analistas hoy en día están revisándolo para un posible entorno del 5%, ¿no? Luego, por tanto, digamos que esa zona económica del mundo pues parece que estos son lo que, como decía Botín, el señor Botín, lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? Estos son datos, ¿no? Pues USA, ¿no? Estados Unidos, pues el crecimiento está ahí, ¿no? Y parece que va a continuar, ¿no? Economía dinámica, tasas de paro en torno al 6%. Es verdad que viene de una ventilación o yo diría, de una política monetaria muy expansiva con toda esta inyección fortísima de liquidez, de los quantitative easing y demás, ¿no? Pues un poco de ventilación mecánica asistida, ¿no? Pero que desde luego está claro que ha tenido resultados, ¿no? E incluso nuestras previsiones para este año 2015 es que sea una zona económica del mundo con un fortísimo crecimiento, ¿no? La zona euro, aunque bueno, la zona euro es un mosaico de países, ¿no? Pero vamos, primero por hablar desde lo general a lo particular, ¿no? La zona euro pues es una de las zonas que presenta probablemente más interrogantes, ¿no? Primero como zona, ¿no? La previsión de crecimiento en el año 2014 es tan pequeña, ¿no? Como ese 0,8%, ¿no? Incluso a pesar de que existen, como decíamos, dispersiones dentro de ese mosaico que llamamos zona europea, ¿no? Y con una previsión en cualquier caso para el año que viene pues también pues del entorno del 1,3%, ¿no? Por tanto, pues desde luego relativamente discreta, ¿no? Aunque, como decimos, pues esto es una zona con un mosaico donde hay algunos países, ¿no? Sobre todo parece que empieza a conformarse una Europa donde hay algunos grupos o subgrupos de países, ¿no? Una zona europea de países de la zona norte-centro, ¿no? Que a pesar de sus problemas también parece que tienen unos crecimientos o problemas estructurales menores, una zona de países más periféricos, más del sur, ¿no? Con algunos otros problemas y deficiencias estructurales, ¿no? Luego veremos un poco algún foco echando un poco la lupa dentro de esa zona euro. Japón, la verdad es que Japón es una zona económica que, aunque nos parece lejana, pues la verdad es que es con bastantes interrogantes, porque Japón, como saben, ha experimentado, como sabéis, las mismas prácticamente políticas monetarias muy expansivas, ¿no? De estos del Abenomics, ¿no? De fortísimas inyecciones de liquidez en el sistema, ¿no? Tratando de reactivar el consumo, tratando de reactivar la inflación, tratando de reactivar en final el crecimiento, y sin embargo, pues Japón parece que no responde, así como decimos que el enfermo americano respondía a esos tratamientos de choque fortísimos de política monetaria muy activa, pues Japón pues lo hace de una forma, o lo está haciendo de una forma mucho más menos clara, ¿no? Con unos crecimientos pues muy modestos, de ese 0,3%, ¿no? Y de esa previsión. Y España, pues en España, que veníamos de unas tasas, como ven ahí, del menos 2,1, un menos 1,2, pues el 2014 hemos crecido ese 1,3%, y la previsión que se realiza, que hacen nuestros especialistas o diferentes, digamos, analistas de consenso, pues está en el entorno del 1,92%, ¿no? Es verdad que esas previsiones incluso se hacían con un petróleo a 106, ¿no? Y por tanto, si persiste, digamos, este precio del petróleo tan bajo, es posible que esas previsiones se lleguen holgadamente, ¿no? Bueno, un primer, por tanto, esquema del crecimiento, ¿no? En el ámbito de los países, digamos, más próximos, ¿no? En el ámbito de los emergentes, o lo que hemos venido llamando emergentes, pues yo diría que la conclusión también es que hay sorpresas, ¿no? O que ha habido sorpresas, ¿no? Algunas siguen siendo positivas, aunque probablemente no tan fuertes, o de crecimientos tan fuertes como venía siendo, por ejemplo, China, ¿no? Que parece que ralentiza su crecimiento, ¿no? China nos tiene acostumbrados a crecimientos por encima del 8%, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ojalá tuviéramos crecimientos en nuestro país o en nuestra zona, en esos entornos, ¿no? Decimos hoy ralentización, alguien que pasa del 8 al 7,2, ¿no? Qué envidia, ¿no? India es una gran sorpresa, ¿no? India ha sido una gran sorpresa del año 2014 en cuanto al crecimiento, parece que lo va a seguir siendo en el 2015, ¿no? Bueno, es un país emergente con una sorpresa, ¿no?
También una sorpresa, bueno, también un país que nos parece atractivo, de hecho a nosotros nos gusta mucho internamente en nuestra casa, ¿no? Dentro de los dos grandes gigantes, digamos, latinoamericanos, ¿no? México y Brasil, pues México nos gusta mucho, de hecho nos gusta mucho más que Brasil, ¿no? México es un país que presenta esta tasa de crecimiento para el 2005 de 15 de previsión de ese 3,6% y además con unos esfuerzos muy importantes de liberalización en la economía mexicana. Probablemente el país o la economía que mayor esfuerzo de liberalización está haciendo dentro de los países de OCDE, ¿no? La verdad es que nos gusta mucho sin embargo el país que nos da más, un país que nos da, bueno, pues alguna duda y que de hecho, bueno, pues ahí están también un poco los resultados, ¿no? Pues es Brasil, ¿no? Para ser un país, para ser un país emergente en el que esperamos tasas de crecimiento más altas, yo diría que esa es un poco la sorpresa negativa del año, ¿no? Brasil es un poco la sorpresa negativa del año y la previsión de crecimiento para el 2015 también pues está en esa línea, yo creo que relativamente modesta, de ese 1,3%, ¿no? Turquía, como país emergente, estaría en esa línea de ese 3,3% de previsión y luego una sorpresa negativa del año y que esperamos también y que de alguna manera pensamos que el 2015 tiene muchos interrogantes es Rusia, ¿no? Rusia con una economía muy basada, muy polarizada en la economía del petróleo, que con esa bajada fortísima, lógicamente, de precio, incide fortísimamente y plantea, de hecho, interrogantes, ¿no? Rusia es uno de los países que plantea ciertos interrogantes hoy en día en los mercados y que está haciendo que se produzcan ciertos elementos de volatilidad que estáis viendo en las bolsas y en las divisas, ¿no? ¿Qué elementos también nos llaman la atención? Pues determinados elementos de riesgos políticos y geopolíticos, ¿no? En la zona euro, ¿no? Primero en la zona euro, bueno, pues hay algunos eventos, ¿no? Algunos posibles cisnes negros, ¿no? En el año 2015, ¿no? Que están ahí, ¿no? Y que realmente es difícil hacer una previsión, ¿no? Pero bueno, ahí están las elecciones de finales de mes en Grecia, con las previsiones de que gane este partido, que, bueno, que parece que plantea algunas dudas respecto de la continuidad o no de Grecia en el euro, respecto del problema del repago de la deuda, respecto de alguna manera del nivel de inestabilidad y volatilidad en los mercados, ¿no? Bueno, en Italia también las presidenciales, ¿no? Ayer se producía el relevo en la presidencia, ¿no? También elecciones en mayo en Reino Unido, ¿no? Yo ayer comía con una persona de la London School of Economics, ¿no? Que me decía inglés, que me decía que, bueno, que se apostaba en el país a que realmente volverían a ganar los conservadores, ¿no? Pero con un crecimiento, bueno, del UKIP ¿no? De alguna manera de esas facciones que parece que surgen en Europa, bueno, pues que dan cierta fragmentación a los parlamentos, ¿no? Con lo que eso significa de mayo generales en Reino Unido, autonómicas en mayo en España, generales en Portugal y a finales de noviembre en esto. Parece que uno de los signos en este tipo de países, dentro de ese riesgo geopolítico, pues esa fragmentación de los parlamentos y, por tanto, llegar a pactos o necesidades cuyas digamos, límites pues son desconocidos, ¿no? En el ámbito fuera de zona euro europea, yo creo que el ámbito geopolítico que más preocupa, y preocupa mucho, la situación parece que está muy deteriorada, es todo el conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Y muy, muy deteriorado, ¿no? Bueno, otro de los ítems importantes de este año, ¿no? Y que parece que va a continuar el año pasado y que hace unos años nos hubiera sido probablemente no planteable, ¿no? Pues un poco es la variación fortísima en general de las materias primas, ¿no? Hay una fuerte caída en general de materias primas y, digamos, una materia prima por excelencia como es el petróleo, ¿no? Es decir, la verdad es que cuando los que somos un poco más mayores, ¿no? Más senior, como dicen, ¿no? Bueno, pues hemos visto el petróleo casi en $150, ¿no? Pues realmente ver un poco petróleos hoy en entornos de por debajo de $50, ¿no? O de 43,44 y bueno, pues que parece que no es algo tan coyuntural, ¿no? Sino no sabemos que parece que eso ha venido para quedarse, ¿no? Pues provoca, esto es como el chiste, yo creo que provoca una noticia buena y alguna noticia mala, ¿no? La noticia mala no nos afecta igual tanto, ¿no? Afecta más a países, ¿no? Que han hecho unas políticas de crecimiento muy expansivas basadas en unos presupuestos de petróleo y por ello, por tanto, tasas de endeudamiento, ¿no? Muy pues basadas en precios, digamos, históricos, ¿no? Pues el ejemplo más paradigmático podría ser Rusia, ¿no? Estos países han abordado planes de crecimiento y de inversión pues muy altos, incluso con emisiones de bonos corporativos de estos high yield y demás, ¿no? Que en este momento, estos días, ¿no?
estamos viendo un poco la volatilidad de precios de los mismos, ¿no? Por tanto, esto es la noticia mala, ¿no? Probablemente la bajada del precio del petróleo hace que introduzca volatilidad en determinados activos y en determinados, bueno, en determinadas capacidades respecto a determinados países, ¿no? Y la noticia buena, bueno, yo creo que la noticia buena es, pues yo creo que Europa y España están del lado de los que le pilla la noticia buena, ¿no? Negar que a nosotros, según el precio del petróleo barato, nos es conveniente, pues sería una cosa que no tendría mucho sentido, ¿no? Es decir, lógicamente, tener un precio de petróleo barato es una muy buena noticia para Europa, una muy buena noticia para España, ¿no? En la medida de que nosotros somos somos zonas económicas deficitarias energéticamente, zonas deficitarias, lógicamente, en términos de petróleo y, por tanto, el abaratamiento de esta magnitud, ¿no? Digamos, la caída de precio, que estamos hablando de caídas de precio realmente muy, muy sensibles, es una muy buena noticia para Europa, una muy buena noticia para España. Algunos expertos, esto va a liberar, ¿no? Pues evidentemente va a liberar renta, ¿no? De empresas y de particulares que razonablemente a lo mejor lo dedican a consumo, ¿no? Hay algunos cálculos ya que hablan de que en nuestro país la incidencia de la bajada del precio del petróleo podría introducir en el sistema del orden de 18.000 millones de euros, ¿no? En agentes, ¿no? En las empresas y en las familias que podrían dedicar a consumo. Luego, por tanto, para nosotros es una muy buena noticia, ¿no? Esto implicará, por tanto, precios en general más bajos para las empresas, para sus niveles de competencia, de competitividad y de exportación en los mercados, y para los particulares, pues liberación de renta que probablemente es posible que se canalice a consumo, ¿no? Bueno, por lo tanto, esto es una buena noticia, ¿no? Bueno, por un poco más de detalle de esas zonas, que ya lo hemos visto, ¿no? En Estados Unidos, pues decimos que probablemente Estados Unidos va a ser, parece, el gran tractor de crecimiento del 2015, ¿no? Decíamos que las previsiones de consenso son crecimientos entre el 3 y el 5%, tasas de paro en el entorno del 6%, es decir, bueno, realmente parece que va a ser una economía muy activa, muy tractora, ¿no? Ahí están un poco las previsiones, como digo, para el 2015, ¿no? En Japón esta situación decíamos que es completamente probablemente simétrica, ¿no? A pesar de la inyección fortísima de liquidez que se ha producido en el sistema japonés, ¿no? E introducir liquidez en un sistema, pues se supone que esa liquidez debe trasladarse o se traslada a los agentes económicos, que probablemente lo trasladan a consumo, lo trasladan a precios, lo trasladan a crecimiento, ¿no? Esto en Japón no parece que está del todo claro, ¿no? Japón es una economía donde el sector privado es un sector que tiene, bueno, que le cuesta mucho la propensión al consumo, ¿no? Un sector muy ahorrador, ¿no? Los japoneses son muy ahorradores. El sector público es un sector con fortísimo déficit, ¿no? Pero digamos el montante total pues presenta estas tasas, ¿no? E incluso de IPC decreciente, ¿no? Bueno, otra de las cosas que parece que vamos a ver en el 2015 va a ser una divergencia entre los comportamientos de tipos de interés, entre los comportamientos monetarios, entre la FED americana y el Banco Central Europeo, ¿no? Parece que después de estos años de toda esta política monetaria tan expansiva de quantitative easing y demás americana, que ha tenido resultados, ya lo hemos visto, ¿no? En crecimiento y las previsiones, ¿no? Eso parece que toca su fin, ¿no? No parece que sea muy sostenible, ¿no? Tener un banco central o tener una política monetaria muy expansiva cuando uno crece al 5%, tiene una tasa de paro del 6% y una inflación del 1,7%, ¿no? Por tanto, parece que la FED americana se prepara a retirar esos estímulos, esas inyecciones de liquidez, ¿no? que ha hecho durante todos estos años, ¿no? Y por tanto, incluso ya lo están recogiendo los mercados, ¿no? Como cuando uno ve la evolución de los tipos de interés del bono americano, por ejemplo, a 2 años, que es el negro, ¿no? De cómo está, o cómo ve la evolución de los tipos del bono alemán a 2 años, ¿no? Bono alemán podría ser el sinónimo en Europa del riesgo cero, ¿no? Del activo sin riesgo, ¿no? Del risk premium, ¿no? Pues fijaros que incluso en este momento los tipos de interés del bono alemán a 2 años
años son negativos, ¿no? Es decir, bueno, esto plantea ciertas determinadas interrogantes cuando uno es ahorrador e inversor en Alemania, ¿no? Es decir, hoy malos tiempos, ¿no?, para ahorrador e inversor a corto plazo en Alemania y en Europa incluso, ¿no? Si eso te va a trasladar también a Europa, ¿no? Con tipos negativos, ¿no? Incluso esto nos parece un contrasentido, ¿no? ¿Cómo es posible que a alguien le cobremos cuando nos deja su dinero a corto plazo, ¿no? Por tanto, parece que los mercados ya están recogiendo que habrá una subida de tipos en Estados Unidos, ¿no? Los analistas, el consenso parece que lo empieza a situarlo a partir del verano aproximadamente, ¿no? Mientras que en Europa, pues parece que vamos a vivir una temporada todavía de tipos bajos muy bajos, e incluso tipos todavía más a la baja, ¿no? Esto yo creo que es bueno para nuestras hipotecas y es bueno para para nuestra financiación de nuestros agentes económicos, ¿no? Probablemente nunca una materia prima llamada dinero ha estado tan barata en la historia económica de este país como ahora, ¿no? Por el efecto de los tipos, ¿no? Esto ya lo están recogiendo, como digo, los mercados, e incluso una de las cosas que leemos cada día es un poco cuando el Banco Central Europeo por fin va incluso a animarse, ¿no?, a decidirse a comprar deuda pública de los estados. Ya lo ha hecho deuda privada, ¿no?, y titulizaciones, e incluso inyecciones de los famosos LTROs y demás, pero la previsión es que expanda todavía y compre del orden de 500.000 millones de euros de deuda pública que lógicamente presionarán a la baja más los tipos de interés en Europa y por tanto en Europa, España, ¿no? Lógicamente estamos en el grupo europeo, ¿no? Por tanto, digamos que las políticas monetarias americana y europea parece que van a diverger o están divergiendo, ¿no? Por tanto, cierta subida de tipos en Estados Unidos y mantenimiento de tipos o bajada incluso todavía en Europa, ¿no? Estos días vemos en la prensa, ¿no?, de si por fin el Banco Central Europeo va a expandir su tamaño de su balance, ¿no?, con inyecciones de liquidez en ese billón de euros, ¿no? Ya ha introducido del orden de 500.000 millones de euros en la famosa subasta la Target Long Term Refinancing Operation, ¿no?, digamos las subastas de liquidez a largo plazo para determinados propósitos que ha dado al sistema bancario, ¿no?, y el sistema bancario ha tomado, ¿no? Hoy el sistema bancario europeo y el español no tiene un problema de oferta, ¿no? No sé si tiene un problema de demanda, ¿no?, o considera que la demanda es o no solvente, pero no tiene un problema de oferta, porque el ámbito de liquidez está suficientemente cubierto, ¿no? Y además el Banco Central Europeo les dijo, oye, este viaje, además, no es para que me hagáis carry trade y compréis deuda pública y luego la volvéis a vender, sino es realmente esa T de target, ¿no?, primera, es de alguna manera condicionada a que realmente esa liquidez que os doy esté vinculada a una inversión realmente para el tejido productivo y para los particulares, ¿no? Bueno, en cualquier caso, como decimos, en Europa todavía parece, de hecho está pendiente, estos días vemos, ¿no?, estos días estamos viendo cómo el Banco Central Europeo está pensando cómo va a articular esa compra de deuda pública por estados, proporcional, digamos las partes un poco más operativas de la misma, ¿no? ¿Esto qué efecto tiene sobre los tipos de cambio? Pues lógicamente hay una interacción, ¿no? Hay una interrelación entre los tipos de interés y los tipos de cambio, ¿no? Unos tipos de interés a la baja van a presionar todavía una mayor debilidad del euro, ¿no? Y unos tipos de interés al alza, pues al final lógicamente el rendimiento de una inversión viene no solamente, está muy afectada por lógicamente la retribución derivada de los tipos de interés. Por tanto, previsiones razonables, ¿no?, pues son que el euro siga depreciando o por lo menos mantenga ese nivel de depreciación en el que está en este entorno del 1,10, 1,15, ¿no?, aproximadamente dólares, pero desde luego muy alejado, ¿no?, de estos periodos de aproximadamente mediados del 2014, ¿no?, donde veíamos un euro de alrededor de 1,40 dólares, ¿no? Nuestra previsión es que el euro dólar esté alrededor de esto, ¿no? Un euro entre 1,10 y 1,15 dólares a lo largo del 2015. Incluso esto es lo que dicen los famosos índices del Big Mac, ¿no?, de The Economist, ¿no?, que vamos a ver ahora a finales de este mes, ¿no? Desde luego, los movimientos monetarios de los bancos centrales de cada país van en esta línea, ¿no? De la subida de tipos reforzará la fortaleza del dólar y la bajada de tipos del Banco Central debilitará o de alguna manera consolidará esa debilitación del euro frente al dólar, ¿no?
Esto no sería una mala noticia tampoco, ¿no? En el ámbito europeo y en el ámbito español, en la medida de que un euro más débil, ¿no? Pues lógicamente tiene el aspecto positivo, la noticia positiva de la propiciar o estimular un nivel de exportaciones, pues lógicamente mayores, ¿no? Cosa que le preocupa mucho a nuestro socio manufacturing por excelencia, que es Alemania, ¿no? Tener un euro lo suficientemente competitivo, no sé si debilitado o competitivo con respecto al dólar, ¿no? Además, la primera incidencia o la primera relación de esa política monetaria con el tipo de cambio es esa. La segunda tiene que ver con y esto es una buena noticia también para España, para España en particular, puesto que iba a decir para la zona euro, aunque en la zona euro pues ya vemos aquí que hay un mosaico de países donde el coste de la financiación, o sea, la prima de riesgo, ¿no?, a la que se financian nuestras empresas y nuestros agentes económicos, pues lógicamente tiene ya unos costes muy comparables o muy razonables, ¿no? El bono a 10 años español ha cerrado en el entorno del 1,6%, cuando arrancaba el año del 2014 por encima del 4 y pico, ¿no? Quiere decir que, por tanto, toda esa bajada y toda esa prima de riesgo, lógicamente, no es algo solamente estético, ¿no? No es esto. La prima de riesgo tiene mucha incidencia en los costes de financiación al que se financian nuestras empresas, nuestros agentes, ¿no? Bueno, aquí vemos, ¿no? Entonces, salvo algún caso un poco especial, como pueda ser el caso de Grecia, ¿no?, que sigue con primas de riesgo en entornos de 9 y 10%, ¿no?, aproximadamente, ¿no?, 900 y demás, ¿no?, pues la situación de convergencia es importante, ¿no? Estas son dos buenas noticias, ¿no? Una noticia en la eurozona, bueno, pues que también tiene sus sombras, es que, sin embargo, la actividad económica en la eurozona no parece tan intensa o no parece tan clara, ¿no?, como probablemente nos gustaría, ¿no? Hay un índice, del famoso índice que realizan los directores de compras, ¿no?, el famoso Purchase Index, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Todavía, bueno, pues esta es la oscilación de este índice, el Purchase Manufacturing Index, ¿no?, de manufacturas, ¿no?, en los diferentes países, ¿no?, de la eurozona, y digamos que es un índice que todavía no presenta unos niveles de actividad realmente altos, ¿no? La actividad de la eurozona, como decimos, se muestra débil, ¿no? Incluso en algunos países que siempre han manifestado fortalezas importantes como Alemania o Francia, ¿no? Hay un plan, como saben, en este momento, que es el famoso plan Juncker, ¿no?, que pretende movilizar por encima de 300.000 millones de euros en infraestructuras en los próximos años, entre el 2015 y 2017, de cara a tratar de estimular el crecimiento en la eurozona. Otra de las noticias preocupantes, ¿no?, otra de las noticias preocupantes, ¿no?, tiene que ver con el índice de precios al consumo, ¿no? Conocemos, digamos, de una forma más coloquial como inflación, ¿no? El año 2014, ¿no?, la eurozona ha presentado una tasa de crecimiento, ¿no?, o como dicen los políticos, de crecimiento negativo, ¿no?, es un contrasentido eso, ¿no?, crecimiento negativo, de ese 0,2%, ¿no? Desde luego muy alejado del objetivo fundacional del Banco Central Europeo, que está en el entorno de ese 2%, ¿no? Por tanto, es verdad que, lógicamente, ese precio, ¿no?, ese precio está afectado por toda la bajada fuerte del petróleo. Incluso la inflación está subyacente, pues tiene ese 0,7%, ¿no? Pero en cualquier caso, esto es un tema que preocupa, ¿no?, a los ortodoxos, ¿no? Es decir, vivir en estados aparentemente deflacionarios, ¿no? Puesto que un estado aparentemente deflacionario se podría trasladar a nuestras propias mentes, ¿no? ¿Por qué comprar hoy una cosa que mañana va a ser más barata, ¿no? Esto, si de alguna manera se traslada a ámbitos de consumo, pues es un mundo de bajo crecimiento y encima de posible deflación, pues probablemente parece que son mezclas realmente muy explosivas, ¿no? Por tanto, esta es una de las noticias negativas, probablemente una de las que más preocupan en este momento, yo creo, que a los reguladores europeos, y en España también tenemos inflación, tasa de inflación interanual negativa, ¿no?, de que esto se consolide, ¿no? Y por tanto de ahí vendrían también las inyecciones posibles de liquidez, ¿no?, de electroshock, ¿no?, para tratar de que esa liquidez introduzca dinero en el sistema, ese dinero en el sistema propicie consumo y ese consumo acabe tirando del índice de precios general, ¿no? En cualquier caso, es una noticia preocupante, ¿no?
Bueno, esto lo paso. Una noticia buena es que ya hoy nadie hablamos de la posible desmembración o fragmentación de Europa, ¿no? Que, bueno, esto nos parece que es una cosa, pero hace muy poco tiempo hablábamos de esto, ¿no? De hecho, incluso acabamos de dar entrada a un nuevo socio, como es Lituania, en fin, bueno, aquí tenemos un poco, ya somos 19 miembros y hoy razonablemente no parece que se habla de tanto de esto, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hay algunos datos ahí de lo que es este país, pero bueno, esto yo creo que no tiene más importancia, ¿no? Sí hay una noticia más complicada en lo que puede ser otro socio, que es Grecia, ¿no? Bueno, tenemos ese tipo, hay aquí algunos datos, ¿no? Claro, imagino que es muy duro, ¿no? Vivir en un país que en estos 6 años ha bajado el PIB pues el 25%, ¿no? El otro día un analista hablaba de que eso son tasas de crecimiento a veces de una guerra, ¿no? De un país que baja en 6 años un 25% de PIB y que, por tanto, con todo ese sufrimiento social y demás que supongo que se esté acometiendo, ¿no? Pero realmente parece que Grecia tiene en este momento una deuda que básicamente es pública, no es privada, es decir, no es la privada ya se corrigió hace 3 años aproximadamente, con el sector privado. Prácticamente digo que es privada, que es fundamentalmente con los organismos de regulación de unos 300.000 millones de euros, que incluso en el caso más extremo, ¿no? Que probablemente no se dará, ¿no? O por lo menos queremos, o a lo mejor queremos pensar que no se dé, ¿no? Significaría probablemente un problema hoy acotable, ¿no? Para lógicamente, estamos hablando de cantidades importantes, ¿no? Pero decir, no un problemón que parece que pudiera desestabilizar la Unión Económica y Monetaria, más allá, evidentemente, ¿no? De que si mañana el partido ganador de Grecia decidiese decisiones políticas muy radicales, pues evidentemente produciría determinados niveles de desestabilización en otros mercados. Ahora bien, el quantum de esos 300.000 millones, pues parece que pudieran ser asumibles. Nuestra impresión, en cualquier caso, no sé si un poco optimista o ingenua, es que salga lo que salga de las urnas, ¿no? Pues yo creo que a nadie le interesa ¿no? Que Grecia salga del euro, ni siquiera a los partidos, yo creo que ni siquiera al partido ganador, sea del signo que sea, por las consecuencias, digamos, colaterales fortísimas que tendrían términos de devaluación de la moneda, pues de entrada de un 30 o un 40%, ¿no? Y que probablemente si hoy la deuda que tiene es inasumible, o difícilmente asumible, saliendo del euro, solo el efecto de la devaluación la sacaría ya probablemente, yo creo, del sistema planetario. Luego, por tanto, nosotros queremos creer de una forma, no sé si optimista, que pase lo que pase en Grecia, bueno, se producirán negociaciones, se producirán probablemente alguna quita, algún tipo de refinanciación de plazos, pero bueno, no sé, esto evidentemente es difícil, jugar al futuro es difícil, ¿no? En España, bueno, pues yo creo que en España tenemos también, como existe, noticias buenas y noticias malas, ¿no? Luces y sombras, ¿no? Primero, los resultados de las luces y las sombras, bueno, ahora están siendo buenos, ¿no? Esto es un poco, ¿no?, de cómo ha crecido el PIB, ¿no?, asignándole un índice 100 en el 2000 con respecto, por lo menos, a otros compañeros de clase, ¿no? Hemos visto el crecimiento del PIB en España y del que esperamos para el 2015 que pueda estar por encima del 2%, ¿no? La previsión que incluso la previsión que ha hecho el Gobierno, como digo, lo ha hecho con un barril de petróleo a 106 y por tanto, en principio más desfavorable, luego por tanto debiera alcanzarse, ¿no? ¿Qué luces tenemos en España? Pues yo creo que tenemos algunas luces, ¿no? Yo creo que hay cosas que están ya hechas, ¿no? La reestructuración del sistema financiero español, yo creo que eso razonablemente está hecho. Yo creo que tenemos un sistema financiero español, y no es que lo digamos nosotros, ¿no?, sino que lo acaba de decir el Banco Central Europeo con las pruebas de los famosos nuevos test 3 y del Asset Quality Review y demás, razonablemente, yo diría, solvente, ¿no? Hoy el problema de la banca española no es un problema de oferta, ¿no? Por lo tanto, tiene unos niveles de solvencia y de liquidez adecuados para poder atender a la demanda, ¿no? Es una buena noticia, ¿no? Bueno, otra buena noticia, aunque supongo que tendrá matices, ¿no? Alguien podría decir los matices que tiene. Bueno, es que probablemente el mercado laboral, y luego veremos algunas cifras, después de tanta destrucción y después de tanto sufrimiento, ¿no?,
pues parece que empieza a recuperar empleo, ¿no? Hemos terminado con 4,4 millones de parados, ¿no? Y las previsiones hacen que si creciéramos a ese 2,5% podríamos crear entre 300.000 y 400.000 puestos de trabajo, ¿no? Esto evidentemente todavía no es consuelo y yo creo que nadie debe sentirse, y los políticos mucho menos, orgullosos de esto, ¿no? Porque terminemos el 2015 con 4 millones de parados, ¿no? Pero bueno, yo creo que a veces un cambio de tendencia, pues bueno, pues siempre es un cambio de tendencia, ¿no? O sea, yo por tanto creo que esas noticias, hay algunas noticias buenas, ¿no? Y hay algunas noticias malas, ¿no? Yo creo que, lógicamente, porque no los podemos eliminar de hoy para mañana, ¿no? Persisten en nuestro caso algunos desequilibrios estructurales fortísimos, ¿no? ¿Cuál es el más fuerte? Pues el más fuerte es el endeudamiento, ¿no? El endeudamiento que hemos acumulado los agentes públicos y privados en estos años, ¿no? En España tenemos un endeudamiento entre lo público y lo privado del 300% del PIB, ¿no? Y bueno, pues lógicamente el proceso de desapalancamiento de esos agentes, pues eso es una sombra, ¿no? Puesto que lógicamente unos niveles de deuda alto implican que nuestras posibilidades de inversión no son posibles o son menos posibles, ¿no? Luego, por tanto, esa es una sombra, ¿no? Y como consecuencia de ese endeudamiento, de esos desequilibrios, nuestra posición financiera neta de endeudamiento frente al exterior pues está aproximadamente también en el 100% del PIB, ¿no? Y esto, por tanto, es una debilidad, esto es una debilidad estructural y esto es una sombra, ¿no? Luego, por tanto, bueno, yo creo que tenemos luces y tenemos sombras, ¿no? Esto sería un poco lo que cómo ha evolucionado después de esas luces y sombras la magnitud por excelencia que solemos medir, que es el PIB de crecimiento en los diferentes trimestres, 2012, 2013, 2014, y la previsión para el 2015, ¿no? La verdad es que en las previsiones para el 2015 ese más del 2% nos sitúa en los primeros de la clase, ¿no? Por lo menos de nuestros compañeros de la zona europea, ¿no? Un tema, decía antes, que nos preocupa, sin embargo, es el tema de la posible, de la consolidación de inflaciones o tasas de inflación negativas y, por tanto, situaciones deflacionarias, ¿no? No solo en ámbitos ya numéricos, sino en nuestras cabezas, ¿no? Esta que decimos, ¿no? Que nada más peligroso, ¿no? Es decir, un ámbito deflacionario mental, ¿no? Nos implica por qué comprar hoy algo que mañana va a estar más barato, ¿no? Es verdad que el efecto muy importante, como decimos, es el efecto de la energía, ¿no? En nuestro caso somos un país, España es un país muy dependiente energéticamente, ¿no? Donde la factura del petróleo es muy importante y, por tanto, las variaciones de precio, en este caso a la baja, tiene una incidencia muy importante, ¿no? En el IPC negativo, pero en cualquier caso, pues yo creo que esta es una de las preocupaciones de nuestros políticos, tanto nacionales como, decíamos antes, europeos, ¿no? Bueno, una buena noticia es que, a pesar de que yo creo que nadie debe estar satisfecho con eso, ¿no? y yo creo que los políticos mucho menos, ¿no? Es, bueno, el mercado laboral, ¿no? De alguna manera, cómo ha evolucionado, ¿no? Probablemente la magnitud más importante es la de afiliados a la Seguridad Social, ¿no? Desde nuestro punto de vista, mejor que la encuesta de población, de población activa, ¿no? Porque la encuesta de población activa no deja de ser una previsión, una encuesta, mientras que las tasas de afiliación a la Seguridad Social son obligatorias, ¿no? Y son de alguna manera contantes y sonantes, ¿no? Pues diciembre ha sido un mes bueno, ¿no? De afiliación y de crecimiento, ¿no? Estamos en el entorno ya de los 17 millones de afiliados a la Seguridad Social, ¿no? Tasas que no veíamos desde hace varios años, ¿no? Y el paro ha cerrado en esos 4,4 millones y podría estar en torno de esos 4 a finales de año. Por tanto, una creación de empleo entre 300.000. Si se cumplen las tasas de crecimiento de ese 2,5, podríamos crecer entre 300.000 y 400.000 empleos, que, insisto, no es para estar satisfecho, pero bueno, por lo menos que sí parece que rompe una tendencia. Bueno, la renta de las familias, ¿no? Empieza a recuperarse, ¿no?
esto es todo un ciclo, ¿no? Es decir, está claro que si las expectativas no son buenas, pues las empresas no realizan inversiones, si no realizan inversiones no contratan personas, si no contratan personas no generan salarios, si alguien no tiene un salario no consume y por tanto toda esa rueda o es una rueda positiva o es una rueda negativa, ¿no? La renta bruta de las familias, ¿no? Después de periodos, de alguna manera, digamos, de todos estos años de un decrecimiento importante, bueno, pues empieza a tener un poco de un crecimiento, aunque sea muy pequeñito, ¿no? Y lo mismo ocurre con el ahorro, ¿no? Con el ahorro de las familias, que empieza a recuperarse, ¿no? Una buena noticia es, bueno, uno de los sectores económicos de nuestro país es que tanto el crecimiento en número de turistas como en el gasto que realizan estos turistas en España, pues ha crecido, ¿no? Estamos ya en, la verdad es que es muy agradable, ¿no? Estar en un país que somos el segundo o tercer país del mundo por número de turistas y el segundo por gasto, por ingreso turístico, ¿no? Un país como España, que bueno, pues somos un país relativamente pequeño, ¿no? En casi todo, ¿no? En extensión, en habitantes, ¿no? Bueno, aquí es decir, estamos en esos entornos hemos superado los 64 millones de personas que nos visitan, ¿no? Y con esos 48.000 millones de euros, con crecimiento, por tanto, en la parte azul de ingresos, ¿no? De ingresos de crecimiento, y en la parte de turistas hemos crecido más en número de turistas que en gasto, ¿no? Bueno, esta es una buena noticia, ¿no? Esta es una noticia, bueno, pues esta es una pequeña sombra, ¿no? Después de haber tenido unas evoluciones, como veis, bueno, pues realmente muy positivas, ¿no? En lo que sería el saldo por cuenta corriente, el que incluye tanto lo que es la parte de exportaciones y servicios como la balanza de rentas, ¿no? Sobre todo debido al dinamismo de las exportaciones, bueno, pues hemos entrado otra vez un poco en un saldo negativo del saldo por cuenta corriente, ¿no? Es de esperar, ¿no? Es de esperar que ese esfuerzo que han acometido las empresas españolas en términos de ganancia de productividad, punto número 1, 2, de debilidad del euro, y 3, por tanto, de alguna manera, del impacto en costes que puedan tener la bajada del petróleo, permita o pueda hacer que las exportaciones sigan recuperando ritmos positivos y que, por tanto, el saldo por cuenta corriente vuelva a ser positivo entre el de la balanza comercial de bienes y servicios y el de rentas, ¿no? Bueno, un tema que va a generar, probablemente es una buena noticia y que José Antonio ahora nos va a comentar, pues esto va a liberar, bueno, esta reforma tributaria, bueno, que seguro que los expertos querían que hubiera sido más ambiciosa que lo que ha sido, pues, bueno, que ahora seguro no me voy a detener en esto, ¿no? En los diferentes epígrafes, ¿no? Porque José Antonio los va a tratar muy bien, ¿no? El objetivo, la conclusión de esto es que ojalá este tipo de reforma produzca o libere algún excedente de renta, ¿no? Excedentes de renta, tanto para particulares como para empresas, ¿no? Que los particulares dediquen a consumo o que podamos dedicar a consumo, porque el amigo Hacienda nos mete menos mano en el bolsillo que nos la venía metiendo, ¿no? Y las empresas, pues lo mismo, ¿no? De alguna manera por tanto, puedan optimizar esos excedentes, ¿no? Por tanto, este debiera ser, entiendo, el objetivo, ¿no? Que eso no, si eso no ambiciosa, si eso no lo suficiente, pues esto seguro que José Antonio nos dice y nos va a ir repasando cada una de las figuras impositivas, ¿no? de lo más importante y de esto, de que eso no es, ¿no? Por lo tanto, yo esto lo paso, ¿no? Bueno, y esto también lo voy a pasar porque tiene que ver algo con dos transparencias que tienen un poco que ver con salarios y demás, ¿no? Entre sector privado y sector público. Bueno, no me quiero pasar porque creo incluso que ya me he pasado. Bueno, yo creo que sí, podemos abrir si queréis una pregunta. Voy a terminar con alguna frase de... Pues yo creo que una frase, me parece que de Mafalda, ¿no? Y dicho todo esto, ¿no? Dicho todo esto, voy a hacer un pronóstico, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Esta sería un poco, yo creo que un poco la conclusión, ¿no? Donde hay esos aspectos positivos y hay esos aspectos negativos, en qué aspectos creemos. No hemos hablado nada de mercados, ¿no? De mercados financieros, ¿no? De nuestras previsiones, porque tampoco tenemos más tiempo, ¿no? Algo hemos dicho sobre la previsión de tipos de interés, ¿no? Que en la eurozona seguirán bajos
y muy bajos y durante mucho tiempo, o durante bastante tiempo. Decíamos que esta es una buena noticia para nuestras hipotecas. Y luego en el resto de mercados, pues también tenemos nuestras opiniones, ¿no?, sobre la evolución de mercados de renta variable y demás. Algo hemos hablado de la previsión de tipo de cambio. Bueno, lo bueno o lo malo de las personas que hacen este tipo de estudios, ¿no?, de los expertos, es que nunca nadie viene a decirle, oiga, ¿usted qué dijo?, ¿no? O sea, decir, vamos a primero, el 1 de enero, o sea, lo bueno, como eso lo decía también un gran analista de esto de prospectiva y demás, ¿no? Dice, lo bueno de mi trabajo es que nunca nadie viene a decirme qué es lo que dije hace un año, ¿no? Porque probablemente lo que tendríamos que hacer el 1 de enero del 2016 es ver a ver qué se dijo en el 2015 y ver si eso, qué tipo de realismo ha tenido o no ha tenido esto, ¿no? Afortunadamente, las personas que trabajan en esto no están libres, ¿no?, de esto. Eso está muy bien, ¿no? O sea, muy bien, pues yo creo que no quiero ocupar más espacio, porque yo creo que ahora el tema de la reforma fiscal, ¿no?, que nos va a hablar José Antonio, es importante, ¿no? Si tenéis alguna pregunta, un comentario o algo que yo luego no me voy a poder quedar hasta el final, porque tengo una cosa, pero no sé si tenéis alguna pregunta, comentario, algo que os haya parecido o no. Sí. Que has dado. Gracias. Lo primero, mi nombre es Emilio Liste, soy funcionario del Ayuntamiento de Alcobendas y estoy aquí porque conozco a las dos personas que tengo aquí a la derecha, que han sido colaboradores nuestros. Has pasado por encima, lo decía, agradecerte la presentación y la exposición que has hecho más o menos del marco global financiero y las perspectivas económicas, ¿no? Y como tú bien dices, son perspectivas y ya veremos realmente qué es lo que ocurre el 31 de diciembre de este año. Pero sí que has tratado un tema, aunque ha sido de soslayo, que yo entiendo que ha sido por una cuestión de tiempo, de premura, porque es un tema realmente trascendente para la situación que tenemos en España, ¿no? Que es el incremento brutal que ha tenido la deuda desde hace 4 años hasta este momento, ¿no? Entonces, evidentemente, no te quiero preguntar cómo vamos a devolverla, pero sí que me gustaría que, cogiendo esa bola de cristal que es la Caixa Research, nos dijeras qué es lo que va a pasar después de que acabemos este periodo 2015, que es un periodo relevante, qué va a pasar en el 2016, puesto que yo creo que la reforma fiscal, que ahora nos va a hablar José Antonio de ella, se ha quedado ahí y avanza posibilidades de nuevos impuestos, de recaudar, a fin de cuentas, más dinero para poder hacer frente al pago de esa deuda. Muy bien. Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante, ¿no? Que no tengo la solución. Vamos a ver un poco a ver qué elementos, ¿no? Si la tuviera, no estaría, como diría Groucho Marx, no estaría aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Bueno, primero, por índices o cifras, ¿no? Efectivamente, ¿no? En este momento tenemos en este país un porcentaje de PIB, un porcentaje de deuda de aproximadamente el 100% del PIB. Nosotros tenemos un PIB aproximadamente de 1 billón, ¿no?, de European Billion, ¿no?, un 1 y 12 ceros, no American Billion, sino European Billion, ¿no?, y tenemos una deuda de aproximadamente 1 billón de euros, ¿no?, que cuando uno, no tengo aquí la transparencia, efectivamente, como dice nuestra persona, ¿no?, nuestro compañero, el nivel de crecimiento ha sido fortísimo en los últimos años, ¿no? Nos movíamos en tasas del 40-45% hace 7, 8, 9 años, ¿no? Y hemos pasado de eso al 100% del PIB, ¿no? Bueno, por tanto, eso es así, ¿no? Lo que no son cuentas, son cuentos. ¿Y cómo se va a pagar? Dice, ¿cómo vamos a pagar esto, no? Bueno, la noticia mala, ¿cuál es? La propia magnitud de la deuda, ¿no?, que ha crecido mucho. La noticia buena... Bueno, la noticia buena es la disminución del coste de financiación de ese stock de deuda, ¿no? Como consecuencia de esas bajadas de tipos de... Hoy en Europa vivimos un mundo de tipos cero, prácticamente. Podemos decir tipos cero, ¿no? Tipos cero, inflación cero, ¿no? O sea, absolutamente novedosa, yo creo, para los especialistas en esto, ¿no? Es verdad que, por tanto, el coste medio de tu stock de deuda pues ha bajado, ¿no?
El servicio de la deuda de esos 100.000 millones aproximadamente es de unos 35.000 millones. Esto quiere decir que tenemos un coste medio, sobre 35.000 sobre 1 billón, de aproximadamente un coste medio de un 3,5%. Sería el coste medio del stock. Obviamente ahí tienes mezclas de instrumentos de deuda a corto, letras, bonos de 3, 5 años, obligaciones a 10 e incluso a más plazo, ¿no? Bueno, la buena noticia es que, como consecuencia de las renovaciones y de las emisiones que ha hecho el Tesoro este año, ha permitido que las amortizaciones que estaban a costes más caros han entrado, lógicamente. Además, no hemos tenido problemas, afortunadamente, que cuidado que esto también se nos ha olvidado, ¿no?, de que en el verano del 2012 no teníamos a nadie, digo a nadie en este mundo, ¿no?, que nos quisiera prestar dinero a los españoles, ¿no?, al Tesoro español, que se nos ha olvidado. Estuvimos a punto de suspender, en el verano del 2012 estuvimos a punto de suspender pagos, ¿no? Que dice que a veces las cosas hay que mirarlas también un poco con perspectiva, como todo, ¿no? Bueno, entonces la buena noticia, la mala es que ha crecido la deuda hasta 100%, la buena noticia es que la nueva deuda que hemos refinanciado como consecuencia de esa financiación que hemos acudido a los mercados ha abaratado sensiblemente el coste. Parece que este año incluso esa bajada podría hacer que el coste del servicio de la deuda, de los intereses, estuvieran en torno de los 30.000 millones, cosa que habríamos bajado 5.000 millones. Bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Bueno, pero ¿y cómo vamos a pagar, ¿no?, la deuda, ¿no? Bueno, la deuda se paga, ¿no?, de alguna manera a través de los ingresos, ¿no? Los ingresos son los ingresos no financieros, ¿no?, del Estado, fundamentalmente los ingresos que tienen que ver con los ámbitos básicamente de carácter, de carácter fiscal, ¿no? Vamos a ver, y José Antonio nos va a enseñar, que han disminuido los tipos nominales, ¿no?, de determinadas figuras impositivas, ¿no? Bueno, si esos tipos nominales disminuyen y aumentan las bases sobre las que se aplican, al final el volumen global de recaudación será mayor, ¿no? Es de esperar que una tasa de actividad económica superior, aunque tú bajes, evidentemente, porque claro, cuando una persona, si tenemos actividad económica negativa y una persona va al paro, y cerramos la empresa, pues ahí lo que hace el Estado es recibir nada, ahí no recibe ningún tipo de ni de impuesto ni de correspondiente retención, ¿no? Luego, por tanto, es de esperar que la actividad económica creciente que esperamos para este año, en ese entorno del 2%, propicie que los ingresos de las figuras impositivas, llámese IRPF, ¿no?, que creo que está en el entorno de unos 75.000 millones, el impuesto con el que más, yo creo que los ingresos fiscales de este país están en torno de 175.000, ¿no?, 180.000 millones, José Antonio, por ahí aproximadamente, ¿no?, lo cual 200 casi, fenómeno, en el que lo mollar es el IRPF, que son 75-80, luego viene el IVA y demás. Por tanto, una actividad económica mayor debiera propiciar que tengas unos ingresos fiscales mayores, ¿no?, derivados de la actividad, aunque hayas bajado el tipo nominal impositivo. Por tanto, si tuviéramos más gente trabajando, si tuviéramos más actividad empresarial, si tuviéramos más consumo, pues lógicamente la siguiente figura, el siguiente impuesto por impacto de volumen es el IVA, ¿no? Primero el IRPF, luego el IVA. Por tanto, la actividad económica es una de las vías de generación, por tanto, de ingresos y por tanto, de menores necesidades de financiación del sector público y de posible, ojalá, amortización incluso de deuda, ¿no? La actividad económica, ¿no? La actividad económica propicia, por tanto, en el ámbito del sector público, mayor actividad de ingresos del sector público. La actividad del sector privado, sobre todo un poco de cara en el ámbito exterior, ¿no?, si tuviéramos una actividad económica creciente, tendríamos, por tanto, unas posiciones de déficit por cuenta corriente no solo negativas, sino ojalá si tuviéramos mayor volumen de exportaciones que de importaciones, más las correspondientes balanzas de rentas positivos, esto nos permitiría no tener que endeudarnos y cancelar deuda frente a terceros. Luego, por tanto, en definitiva, al final, volvemos a la madre del cordero, está arriba, ¿no?, a de la actividad económica. La actividad económica derivada de una mayor recaudación por actividad económica en las figuras impositivas y la eliminación e incluso superávit por cuenta corriente derivada de una actividad económica frente al exterior, de alguna manera, ¿no? Por tanto, esto queda un poco supeditado, ¿no? No te doy respuesta, no queda supeditado a que realmente seamos capaces, ¿no?, de que realmente esa posible actividad económica. De hecho, el Estado, el Gobierno,
se lo juega a esto, ¿no? Porque el Estado, hombre, vamos a ver, el gobierno, cuando nominalmente bajas determinados tipos, ¿no? Aunque supongo que José Antonio nos explicará si hay o no alguna trampa, que al final el impuesto es base por tipo. Puedo bajar el tipo, pero si reconduzco la base o hago ahí un poco juego de trilarismo en qué meto o no en la base, pues igual al final el producto de volumen por tipo sigue siendo del mismo importe, ¿no? Pero bueno, yo creo que el gobierno yo creo que sí se la juega, ¿no?, a tener unos mayores ingresos fiscales derivados de una mayor actividad, ¿no? Conclusión, no lo sé. O sea, es... No sé, ¿alguna pregunta? Aunque me dice Patricia que tendría la última pregunta o así, porque si no, José Antonio le vamos a quitar también el tiempo. José Antonio, bueno, ¿tú quieres hacer la pregunta, Antonio? Es a costa de tu tiempo, ¿eh? O sea que... Yo decía que hay dos puntos que son preocupantes. Los has mencionado, pero uno es que los países emergentes, Rusia, Brasil, en general, parecen decrecer. Y durante estos años una gran capacidad de compras a Europa, así los países emergentes. Y por otra parte es que en Europa, con un tipo de interés prácticamente cero o negativo, y con una inflación prácticamente también cero, pues todas las inyecciones de liquidez que hagamos se van a ir, si ahí me dan dinero, guardándolo gano dinero. Simplemente guardándolo en esta condición. Y no me arriesgo. Eso es negativo. Simplemente son dos, nada más. Sí. Bueno, aproximadamente, esto depende de qué países, ¿no?, en la eurozona. Nosotros aproximadamente casi el 70%, yo creo, ahora mismo no tengo las cifras exactas en la cabeza, pero son muy altas, ¿eh? Aproximadamente el 70% de nuestras exportaciones son zona euro, ¿no? Básicamente son nuestros socios europeos, ¿no? Y nuestros socios europeos, pues básicamente, esto que dice José Antonio tiene toda la razón del mundo, ¿no? Son básicamente, pues, Alemania, Francia, Italia. ¿Esto qué significa? Que, por tanto, si nuestros socios comerciales se constipan, pues evidentemente esto nos va a afectar, ¿no? Porque hemos dicho que la gran mayoría, el tejido empresarial español ha hecho un gran esfuerzo, y yo creo que el gobierno y el ICES y demás ha hecho un gran esfuerzo por tratar de diversificar todo el tema del ámbito del comercio exterior, ¿no?, hacia otras zonas económicas del mundo, pero claro, todo eso es muy lento, ¿no? Entonces, cuando tú vienes de ese tipo de porcentajes, por tanto, lo que dice José Antonio es cierto, nos va a afectar ese crecimiento que tiene un componente muy importante de mercado exterior, que nuestros socios comerciales, Francia, Alemania, Italia, estén constipados, estén resfriados, pues lógicamente eso nos va a afectar, ¿no? La segunda pregunta creo que tenía que ver con el tema de tipos de interés, ¿no? Sí. Me dan dinero, lo guardo. Sí. Sí, hombre, lo que ocurre también que, vamos a ver, son... Sí. Hombre, son buenos tiempos para endeudados, ¿no? No son buenos tiempos para ahorradores, ¿no? Digo para ahorradores, por lo menos, no son tiempos como dicen, no son buenos tiempos para nuestros abuelos, son tiempos un poco... Es decir, si tuviéramos capacidad de devolución de la deuda, yo hoy en día creo que es un momento de endeudarnos, ¿no? Porque otra cosa es que las empresas no vean proyectos económicos en los que tengan una demanda para abordar esa inversión, pero desde luego es verdad también que hoy una materia prima llamada dinero nunca ha estado tan barata como lo está hoy, ¿no? Otra cosa es que un empresario dice, bueno, ¿para qué voy a tomar yo dinero para hacer una inversión si a lo mejor no lo veo claro y por tanto tal, ¿no? O un particular, ¿no? Pues por un particular, pues para temas de consumo, pues también nos hemos retraído, ¿no? Desde el ámbito de los ahorradores, pues esto es una muy mala noticia, ¿no? Tipos de interés más bajos, ¿no? Para nuestros padres, para nuestros abuelos, ¿no? Sobre todo además para inversores con perfiles de riesgo muy conservador, pues hoy cuando vais al banco, cuando van al banco, ¿no? Si no queréis riesgo y queréis el depósito que os da el Santander, BBVA o la Caixa, pues son al 0,2%, ¿no? Pero es que ya veis cómo están los tipos, ¿no? Si el Euribor a un año está al 0,3%, ¿a qué nos van a retribuir nuestro depósito? Y además encima ahora no tienen problema de liquidez, ¿no? Porque os acordáis que hace año y pico, hace 2 años, ¿no?, la banca española se enzarzó en una guerra fortísima de liquidez, porque como tenía problemas de financiarse en los mercados, la única vía de funding
La única vía de financiación que tenía era, lógicamente, la de los particulares, ¿no? Con lo cual, incluso, a pesar de que, en teoría, el Euribor estaba muy bajo, íbamos a una oficina bancaria y nos pagaban el 3 y el 4%, ¿no? Eso probablemente ha acabado, ¿no? Y, por lo tanto, no son buenos tiempos, no corren buenos tiempos para ahorradores, ¿no? Para los ahorradores, ¿no? La opción, bueno, si la quieres quedarte ¿llegarán los bancos a cobrarnos por tener el dinero en el banco? No lo sé. No lo sé. Desde luego, a corto plazo ya veis lo que pasa, ¿eh? Es decir, hoy, si tú eres un inversor institucional que compras un bono alemán a 2 años, el tipo es negativo, ¿no? Por tanto, no son buenos tiempos para ahorradores. ¿Qué tienen que hacer, por tanto? ¿Cuál es la única salida? Pues probablemente simultanearlo con algo de riesgo, ¿no? ¿Y qué riesgo? Pues probablemente mercados de renta variable, fondos de inversión en los que mezclemos renta fija y renta variable. Habéis visto, esto no hemos tratado, ¿no? y demás, ¿no? Pero las rentabilidades de los fondos de inversión de renta fija a corto plazo, pues en este país prácticamente este año han quedado en el torno del 0,4, 0,5 y demás, ¿no? Por tanto, alguien que hoy quiera unas expectativas de rentabilidad mayor, pues probablemente tiene que correr algo de riesgo mayor, ¿no? La buena noticia es que también la inflación es cero o negativa. Luego, por tanto, quiere decir que también tipos de interés reales pues reales son lo que nos den, los reales son los nominales, ¿no? Quiere decir que, por tanto, si conseguimos que a nuestras inversiones le conseguimos un 2%, pues como la inflación es cero o negativa, pues realmente son rentabilidades reales. Ahora, malos tiempos, ¿no? Malos tiempos para ahorradores, ¿no? Por tanto, igual hay que dar ese salto de perfil un poco más del ahorrador hacia el inversor, ¿no? Bueno, yo creo que ya me pasa. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que muchas gracias a Fernando, que nos ha dado una estupenda perspectiva de la situación económico-financiera, con esos claroscuros que hay, con aspectos muy positivos que son muy interesantes. Y bueno, siempre está el factor fiscal, que ahí está, gravita sobre todo lo que podemos hacer. Sí. Y ya está puesto. Muchas gracias. Y que bueno, de esto me toca hablar. Además está muy relacionado una cosa con otra. Ya sabéis que, en fin, la economía, la relación entre las variables financieras y reales es algo muy complejo en economía, muy complejo. Eso es lo que hace muy difícilmente previsibles las cosas. Y los factores fiscales influyen mucho tanto en la economía real como en la economía financiera. Ahora vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Como sabemos, el 1 de enero aparentemente no. No sé si es que esto Bien. Como sabéis, el 1 de enero ha entrado en vigor una reforma fiscal importante que afecta a 3 impuestos: impuesto de renta, sociedades e IVA, aunque el IVA poco. Aquí está, ya, perfecto. Sí. Bien. Vamos a ver, esta reforma fiscal venía obligada. En los últimos años, ojo, por supuesto el gobierno del PP, pero ya empezó en esa tendencia el gobierno del PSOE en los últimos años. Es decir, llevamos desde el año 2011, desde el 2011, incluso antes incluso con el anterior gobierno, una serie de subidas de impuestos que nos han llevado a que los tipos de impositivos a finales del 2014 pues son muchísimo más altos que 3 o 4 años antes. Esto, naturalmente, es negativo, da una mala sensación y el gobierno actual se veía obligado, más aún en el año electoral que tenemos, a hacer algo. Y lo ha hecho. Esto venía anunciado de antiguo, no solamente por un tema coyuntural, sino porque era necesaria una reforma interna estructural de los impuestos, por supuesto simplificándolos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la reforma trata de hacer estas dos cosas. Bajar los tipos nominales de los impuestos y simplificarlos. Ambas cosas se han hecho, como veremos. Lo que pasa es que, como dice Fernando, aquí, como siempre, hay un poquito de truco. ¿De acuerdo? Hay cocina detrás de esto. Bien, vamos a ver. Las 3 leyes son estas, que salieron en el Boletín Oficial del 28, y luego han salido algunas normas reglamentarias a final de año y más que van a salir. Vamos a ver, vamos a ir por partes.
IRPF, básicamente, impuestos no residentes, también ha habido modificaciones interesantes, pero no podemos entrar en ellas, sociedades e IVA. Por cierto, también se ha modificado recientemente la normativa sobre el régimen especial de Canarias, que es muy importante, no entraremos en ello, pero ahí. Sí, pues esto sigue sin funcionar, ¿no? ¿Esto? No sé si es esto. Esto está funcionando perfectamente. Es que yo, claro, por esto vamos a ver. A ver con este. No, a ver con este. Con este. Sí, parece que con este. Bien, perfecto. Vamos. Impuesto de renta a personas físicas. Tal y como se anunció, se ha bajado una interesante bajada de tipos nominales. Las tarifas, en la escala general se ha bajado de 7 a 5 tramos y han bajado los tramos, todos. Lo que pasa es que luego, claro, hay que hacer cálculos aquí. Es decir, yo, por ejemplo, he simulado entre todos los clientes míos de nuestro despacho la situación, y la situación aproximadamente es que unos ganan, otros pierden, y el conjunto se queda más o menos igual. Cosa que nada extraña, porque precisamente esta reforma se ha hecho, y además fue explícito. En ese sentido, el ministro no iba a suponer una baja de recaudación. Y efectivamente no lo va a suponer. En cuanto, salvo otros factores que aumenten los... ¿Por qué? Porque en general, como veremos, la bajada de tipos, tanto en la escala general como en la base del ahorro, incluso los mínimos familiares, incluso los llamados impuestos negativos, es decir, las deducciones que hay por hijos y por familia, se ven compensadas porque se han eliminado una serie de bonificaciones y reducciones. Mi impresión es que van a salir claramente beneficiados aquellas personas que tenían rentas muy bajas, que van a prácticamente quedarse sin tributación, las rentas altas a las que se les va a bajar 4, 5 o 6 puntos, los tramos altos, y como siempre, señores, las clases medias a pagar la factura. Vamos a hablar claro. Pero no puede ser de otra manera. Si el Estado quiere recaudar lo mismo, pues evidentemente alguien tiene que pagar lo que se baja. Vamos a ver. Básicamente se ha reducido a escala general, aunque los tramos están hábilmente estudiados. Los 5 tramos están hábilmente estudiados, no cabe duda. Ha habido aquí un modelo econométrico muy interesante para conseguir que con esos tramos los de en medio paguen algo más. Bueno, y hay cosas interesantes. Bueno, ha bajado, ahora veremos la reducción de la escala de la base del ahorro, también es muy interesante, pero luego han empezado a bajarse otras cosas. Bueno, algunas características son, por ejemplo, la exención de indemnizaciones por despido, que ha quedado reducida a 180.000 euros. Nos encontramos al mismo tiempo, sin embargo, interesante, la exención de incremento de patrimonio cuando los mayores de 65 años vendan, no ya la vivienda, que eso ya estaba exento la venta de vivienda dentro de ciertos límites, sino vendan cualquier cosa, su colección de sellos o un fondo de inversiones o inversiones en bolsa, pues los primeros 240.000 euros quedan exentos y se reinvierte en cualquier instrumento financiero de previsión. Fondos de pensiones, los famosos fondos nuevos que va a haber, etc. Interesante ese tema. Bueno, en cambio, los rendimientos irregulares, que son todos aquellos, incluidos, por ejemplo, los de más de 180.000 euros que cobre una persona despedida, los de más de 240.000 que cobre un señor más de 65, que antes tenían una reducción del 40%, la reducción baja al 30%. Bueno, los planes de pensiones, como sabéis, bajan de 10.000 o 12.000 euros en caso de mayores de 65 años de deducción, baja a 8.000 para todo el mundo. Se mejora, en cambio, la posibilidad de rescate. Ahora ya no hay que morirse forzosamente, ni quedarse absolutamente inválido totalmente, ni estar no sé cuántos años en paro, sino que además a los 10 años se puede rescatar. Y esto es retroactivo. Es decir, que a partir de ahora, quienes tengan ya aportaciones hechas, la parte de aportaciones hechas a partir del año 2000 que cumpla 10 años, pueden rescatarla. Exactamente, ya sin necesidad de morirse, nada por el estilo. Se van a introducir, se introducen unos nuevos planes individuales de ahorro que están todavía por reglamentar, que van a ser a 5 años. Y aquí pues hay una muy mala noticia, que desaparecen definitivamente. Ya habían desaparecido las deducciones, como sabemos, por compra de vivienda. Ahora desaparecen las deducciones por alquiler de vivienda. Para el inquilino. Se permanecen para el arrendador.
Ojo, para el inquilino, siempre y cuando su contrato sea a partir del 1 de enero del 2015. Por lo tanto, todo el que ha hecho un contrato de arrendamiento de vivienda hasta el día 31 de diciembre del 2014, sigue todavía, de momento, teniendo esas deducciones como inquilino. Independientemente, todo esto es independiente actualmente de las deducciones que pueden tener de carácter autonómico, que esa ya es por cada comunidad autónoma. Una muy mala noticia, evidentemente, también, sobre todo para quienes vendan viviendas, pero también otras acciones o participaciones, cotizadas o no cotizadas, y otros bienes, es que desaparece prácticamente, bueno, se limita hasta 400.000 euros, los famosos coeficientes de abatimiento, que nos permitían casi cosas antiguas compradas hasta el día 31 de diciembre del 1994, tenían el famoso régimen transitorio, que ha durado 20 años y ha desaparecido. Ahora ya solamente se aplicará a los primeros 400.000 euros. El exceso ya no tiene coeficiente de abatimiento y también desaparecen todas las reducciones por corrección monetaria, tanto en renta como en sociedades. Es un tema importante. Cuando tú vendías una vivienda, o un bien inmueble en general, pues actualizabas el valor de adquisición aplicando unos coeficientes que más o menos pretendían compensar el efecto de la inflación y de la depreciación monetaria con unas tablas. Eso desaparece y, por lo tanto, ahora cuando vendas ese bien, la diferencia sea entre precio de compra, cuando fuese, y precio de venta. Ahora, imaginémonos que ahora tú vendes una cosa comprada en el año 78, que incluso con la baja del mercado inmobiliario, me parece que vas a venderlo bastante por más, ¿no? Pues ahora ya se acabó eso. O sea que en ese momento eso es una cantidad importante y de hecho ha habido, como sabemos, pues carreras por vender antes de fin de año, ha habido incluso ventas ficticias entre familiares y cosas, las sociedades, pues para aprovechar todavía que en los últimos días de los coeficientes de abatimiento y de la corrección monetaria. Bueno, mejora el tema de mecenazgo y donativos, sobre todo para los pequeños, es decir, los pequeños donativos van a tener una deducción hasta del 75% del donativo en renta. Se trata de fomentar precisamente que las fundaciones y ONG tengan pequeños aportantes, que tengan un donativo interesante. Bien. Hay más cosas. El régimen de módulos recibe un hachazo definitivo, casi. Ahora, para estar en el famoso régimen de módulos, pues podías estar hasta tener unas ventas de 450.000 euros o de 300.000 en compras. Eso baja a 150.000 y en algunos sectores a 75.000. Y en algunos se elimina por completo o se condiciona a que todo lo que tengas que vender más del 50% con factura. Es decir, que en este momento muchísimas pequeñas empresas, empresarios, muchísimos, que están en módulos, tendrán que plantearse durante el año 2015 o pasar a estimación directa, o convertirse en sociedad, o ya veremos qué. O sea, porque evidentemente en módulos ya no pueden seguir. Pero vamos, esto va a ser un tema importante. Y además les va a pillar a muchos comercios con el pie cambiado. En un momento en que, como sabemos, a partir del 1 de enero también ha desaparecido otra cosa que no está aquí, que es que los 20 años de la ley de arrendamientos urbanos y que se acabaron los arrendamientos antiguos. O sea que en este momento, es verdad que les cogen un momento bueno desde el punto de vista inmobiliario para negociar todavía arrendamientos, pero esto es un problema del que se habló poco, que es que a partir del 1 de enero del 2015 ya se acabó los arrendamientos antiguos, la renta antigua. Definitivamente. Es decir, bueno, un tema que a algunos les va a pillar. Bueno, en régimen de estimación directa se mantiene más o menos como está, pero va a ser afectado enormemente, porque como sabéis, en el régimen de estimación directa, el empresario que está en estimación directa, en renta, o el profesional que está en estimación directa, se rige por las normas del impuesto sobre sociedades, aunque tributa luego en renta. Quiere decir que toda la desaparición que veremos de deducciones en el impuesto sobre sociedades afecta también a los empresarios en estimación directa. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, un tema realmente novedoso, importante, es el palo que reciben también las sociedades civiles. Las sociedades civiles, igual que las comunidades de bienes, tributaban hasta ahora en renta. Vamos, mejor dicho, la entidad no tributaba en nada. Eran sus partícipes los que se atribuían en renta una especie de transparencia fiscal, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues de aquí las comunidades de bienes aparentemente siguen, no se dice nada, pero las sociedades civiles que tengan actividad mercantil pasan automáticamente a tributar por el impuesto sobre sociedades. Bueno, ¿qué pasa ya una sociedad civil que tenga un carácter puramente patrimonial? Esa no. Si mañana una serie de señores deciden meter dinero para hacer un fondo de entre ellos, una especie de club de inversiones en bolsa, pues eso no, porque es una actividad patrimonial. O comprar un terreno y venderlo. Pero como tenga actividad mercantil, pasan impuestos sobre sociedades. Un tema importantísimo
es el tema otro palo. Todos sabemos que, y algunos de nosotros pues, tenemos sociedades personales o profesionales a través de la cual vehiculizamos un poco pues, nuestros ingresos. Esto sigue así, y naturalmente. Ahora bien, lo que establece es lo siguiente. Todo rendimiento de carácter profesional que tenga los socios de una sociedad, siempre que para ser socios retribuidos de esa sociedad deban estar dados de alta en el régimen de trabajadores autónomos o en una mutualidad colegial sustitutoria del régimen de autónomos, muy bien, pueden cobrar sin ningún problema, pero esos rendimientos tendrán carácter de rendimiento no de un salario ni de un pago de la empresa, sino de actividad económica. Es que quiere decir que tendrá que pasar una factura con IVA, con retención, con etcétera, a la sociedad, y lógicamente para la sociedad será evidentemente un gasto deducible, pero para el interesado tendrá carácter de rendimiento de actividad económica, no de actividad, no de salario. Esto es importante, porque sabemos que los salarios tienen un mínimo exento y los rendimientos profesionales por menos. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Tú ahora si tú por tu sociedad cobrabas un sueldo de 6, 7, 8 mil euros al año, pues prácticamente no tributabas nada. Ahora pues tributarás o no, depende de otros rendimientos. Bueno, afecta mucho en las sociedades, hasta ahora, en todas las sociedades, pequeñas, grandes y medianas, mercantiles, la distribución de la prima de emisión, es decir, aquella cantidad que la sociedad había percibido en una ampliación de capital o en su inicio por prima de emisión, bueno, pues estaba exenta. Se considera que era una reducción, bueno, estaba exenta, se reducía el valor de adquisición del bien. Y lo mismo pasaba con reducciones de capital, hasta cierto punto. Bueno, pues todo esto se acabó. Si todo esto va a considerarse que cuando el socio reciba prima de emisión o reciba reducciones de capital, va a considerarse si la sociedad tenía reservas acumuladas por beneficios no distribuidos, va a considerarse que en la parte proporcional es lo que está recibiendo. Es decir, como si fuesen dividendos, con retención, con tributación en la base del ahorro, por supuesto, etc. Nada de exención. Esto es un tema también grave que se quita. Y un tema pues muy serio, que naturalmente me llama la atención que se haya hablado poco, es esto, señores. Aquí el señor que antipatriota, que decida instalarse en países extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea, tendrá unas consecuencias fiscales. Se considera que el irse es como si vendiese su patrimonio. Siempre que ese patrimonio supere 4 millones de euros en conjunto, o si se trata de acciones o participaciones en sociedades, supere 1 millón de euros y sea un 25% más del capital. Esto, bueno, esto es muy serio, porque claro, vamos a ver, si tú mañana decides irte a vivir a Brasil, que todavía no es parte de la Unión Europea, Hacienda puede considerar que has incurrido en esta situación. Por supuesto, ha habido que excluir de esta norma a los residentes de la Unión Europea porque esto hubiera sido absolutamente ilegal y contrario, pero claro, no sé qué va a pasar. Es más, esto lo veo yo muy conflictivo incluso con los convenios de doble imposición que tiene el Reino de España, porque es que vamos, yo no sé, esto cómo lo van a implementar, va a originar naturalmente, pues nada, que van a tomar medidas también, no sé, es una cosa. No sé exactamente contra quién quiere ir esto. Hombre, si quiere, contra lo que se instalan en paraísos fiscales, no, pero es que no dice paraísos fiscales, dice cualquier país, salvo excluye la Unión Europea. Bueno, ya veremos. Esto es un tema. Esto es un punto en cuanto a renta, como veis, pues hay de todo. Aquí hay claroscuros y ya veremos a quién le toca. Hay unos saldrán beneficiados porque les ha bajado el tipo y otros saldrán, pues claramente perjudicados, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo, aquí, por ejemplo, vemos sí que los tipos de gravamen del ahorro, lo que grava los dividendos, los intereses y los incrementos de patrimonio, como vemos, ha bajado de esta situación que teníamos en este lado, ha bajado hasta en 2015 y está en 2016. Bien, es verdad que hay que advertir una cosa, que ha desaparecido la exención de los primeros 1.500 euros en dividendos. Hasta ahora, si tú cobras dividendos, pues los primeros 1.500 euros, esto es muy interesante, porque había muchas personas que tenían pequeñas carteras en bolsa para tener dividendos. Y claro, oye, pues, si te recibías 1.000 euros, 1.200, 1.500, estaba exento, y si recibías 2.000, estaban exentos los primeros 1.500. Esto ha desaparecido.
Ahora tú, sea poco o mucho los dividendos que percibas, tributan desde el primer céntimo. Es verdad que unos tipos algo más bajos, pero no creo que, salvo para tipos, es decir, para carteras pequeñas o personas que reciban poco de su sociedad particular, no les va a beneficiar. A mí me perjudica muchísimo. Yo por ejemplo, históricamente, los sueldos que tenía que pagar a mis hijos eran dividendos, dentro de los 1.500 euros, naturalmente. Con lo cual, pues bueno, ya que tenía que pagarse, pues no estaban exentos. Bueno. Yo soy uno de los perjudicados, claramente, de esta nueva situación. Bueno, el impuesto de sociedades también experimenta lo mismo. Se bajan los tipos de gravamen, el tipo general del 30% pasa al 28 en 2015 y al 25 en 2016, con lo cual queda equiparado con el que tenían y siguen teniendo las pymes, que esas estaban al 25, siguen al 25, aunque era ya sin limitación de base, toda la base. No. Bueno, eso sí, en las nuevas sociedades, las que se constituyeron desde el día 1 de enero del 2013 y se siguen constituyendo, ya sabes que los 2 primeros ejercicios en que tengan base imponible positiva tendrán el 15% famoso. Eso sigue existiendo. Bueno, pero junto a esto, pues hay limitaciones. Por ejemplo, una cosa muy importante es la famosa limitación de señores, a partir de lo que usted se puede gastar en su sociedad, en comidas con clientes y con proveedores, invitaciones y demás, se pague con la tarjeta que se pague. Cuidado, Entonces, pues aquí tenemos esta situación, el 1%. Hombre, el 1% para una empresa que facture 20 millones de euros, pues son dinero. Para una pequeña sociedad, pues es una cantidad ridícula, que no le cubre ni 2 comidas. Esto es un tema, pero es así. Bueno, se eliminan totalmente a las amortizaciones, siguen existiendo sin más, pero se cambia totalmente la tabla de amortizaciones. Es una mucho más sencilla y eso va a dar lugar a una serie de problemas, porque hay que tomar unas medidas para adaptar las amortizaciones de los bienes a las nuevas tablas, etc. Veamos, en principio se simplifican más bien. Bueno, se acabaron las provisiones por deterioros, salvo en existencias o en fallidos. Si eso ya decir, yo tengo esto, no puede, vamos, puedes hacerlo contablemente, pero que no tiene ningún efecto fiscal. Las pérdidas es importante. Ahora las pérdidas ya no serán deducibles en los próximos 18 años, sino de aquí a la eternidad. Pero atención, luego el 60% este año se pondrá al 70% el año que viene. Ojo, quiere decir que tú en un año, aunque tú imagínate que este año has tenido unas pérdidas de 100.000 euros, una base imponible negativa de 100.000 euros. Si el año que viene tú tienes un beneficio, una base imponible de 100.000 euros, no puedes quitártelo entero. Nada más que puedes quitarte. Bueno, cuidado con esto. Sigue la limitación de gastos financieros, que sigue ya no para las grandes empresas, sino para todas, en el 30% del beneficio operativo. Si bien es verdad con un mínimo de un millón de euros al año. Y otro tema interesante en impuestos sobre sociedades es los préstamos participativos no desaparecen, pero se consideran ya, atención, se consideran que son pagos de retribución del capital. Es decir, se considera que los prestamistas participativos en efectos fiscales son socios y, por lo tanto, que se les pague es un dividendo con todas las consecuencias. No es gasto deducible para la empresa y tendrá pues, las consecuencias en la renta del perceptor, si es socio. Bueno, otro tema, hay más cosas en sociedades. Se dice que se van a reordenar las deducciones. Bueno, vamos a hablar, claro, se eliminan. De hecho, se quedan nada más que 3 o 4 deducciones. Y más D, con alguna modificación que mejora, e incluso se amplía la posible monetización de la deducción si no se puede deducir. La de creación de empleo, pero muy limitadita. Por supuesto, la de doble imposición de dividendos, que es interesante, veremos. Y no sé, y alguna cosa. Sí, y las producciones cinematográficas. Que habría que ver. Y punto. Pelota. Esa es la lista. Y desaparecen todas las demás, incluida una importantísima, todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Esto es gravísimo. ¿Sí? Es decir, todas las deducciones por medio ambiente simplemente han desaparecido. Y es más, no solamente han desaparecido. Bueno, pues luego hay una disposición transitoria que dice que las que estaban pendientes de deducir hasta el 31 de diciembre pues serán deducibles. Pero ya no hay deducciones por medio ambiente. Y es más, los gastos por medio ambiente serán deducibles como gasto, pero solo si corresponden a un plan aprobado por la administración competente. Es decir, que se le da un palo muy fuerte. Yo en este momento
Claro, yo no sé qué se pretende, pero en un momento en que el petróleo está a la baja, como bien nos ha explicado, combustibles fósiles en general están a la baja, en que si ahora de repente, ya que ya habían sufrido palos las energías renovables, pues en este momento vamos a invertir en energías que no sean las petróleo y cosas parecidas, pues es absurdo. Económicamente es inviable. Entonces, muy grave, ¿sí? Si sumamos la desaparición de deducciones y de incentivos a otras energías y, por otra parte, un aumento de energía procedente del crudo barata, pues ya me contarás. En este momento me imagino que cualquiera que se dedique a energías renovables se habrá suicidado ya, vamos, no sé qué otra salida tiene. Pero es que esto afecta también a otras cosas. Por ejemplo, al fracking, también es decir, cualquier tipo de... Es decir, que en este momento... Pero, claro, el tema de medio ambiente, a mi opinión, es grave. Sabrá por qué, según la exposición de motivos, porque eso ya tiene otras vías de incentiva. Yo, la verdad, no soy capaz de saber cuáles son las otras vías, ¿no? No sé. Pero bueno, es un tema que es más... Y, por supuesto, desaparecen. Desaparecen también los coeficientes de recaudación monetaria, igual que el impuesto de renta a personas físicas. Interesante la doble imposición interna. En la doble imposición se equipara a la doble imposición. La doble imposición, ¿sabéis?, es cuando una empresa recibe dividendos de otra que ya los pagó. Claro, para evitar la doble imposición de dos veces, hay varias fórmulas. Cuando era la doble internacional, se había establecido, cumpliéndose ciertas condiciones, se había establecido que tú podías sencillamente podías no incrementar en tu base. Tú habías recibido unos dividendos de tu filial en Brasil, que en Brasil habría tributado que ir, y ya en España no tributaba. Bueno, pues eso se extiende con carácter general también a la doble imposición interna, es decir, entre empresas españolas. Eso es interesante en general. Y luego, para compensar la deducción de todos, se establecen dos reservas. La reserva de capitalización, todas las empresas podrán llevar reducir la base imponible en un 10% de los beneficios, bueno, con ciertos requisitos y con ciertas condiciones, de beneficio operativo, a la base imponible, y eso, pues nada, pues no tributaréis para inversiones futuras, siempre que eso implique un aumento de los fondos propios de la empresa. Y la reserva de nivelación, que es exclusivamente para pymes, que es muy curiosa, podrán llevar otro 10% de su base imponible a una reserva de nivelación que tiene por objeto compensar posibles futuras pérdidas. Y si en 5 años no había pérdidas, tienes que revertirlo. Las sociedades patrimoniales reciben otro palo importante, se aprieta el concepto de sociedad patrimonial y prácticamente se les excluye, prácticamente se convierten tributan como si fuesen personas físicas. Las sociedades civiles ya hemos comentado que prácticamente van a tributar en impuestos de sociedades, y las operaciones vinculadas mejoran algo en el sentido, se simplifica, se disminuye el perímetro, ahora ya hay que tener un 25% para ser vinculada, se reducen los conceptos de vinculación y se simplifican las obligaciones y se rebajan incluso las sanciones. Y esto es lo que tiene aquí el impuesto a sociedades. Es decir, que lo mismo que decía en renta, bajan claramente los tipos nominales, tampoco tanto, pero desaparecen notablemente. Es decir, además lo dice, leer la exposición de motivos de la ley es clarísima. Piensan recaudar más en sociedades. Te dicen que es que en impuesto a sociedades quedan muy lejos los tipos efectivos, los tipos nominales, y lo que hay que hacer es rectificar esto. Es decir, que se baja un poquito los tipos, quedan al 25%, todos, las pymes ya lo tenían, pero desaparece muchísimo. La desaparición, por ejemplo, es muy importante, la deducción por inversión de plusvalías. Prácticamente van a desaparecer la mayor parte de las deducciones. Es decir, cada cual que sepa aquí cómo le va a ir la feria. Y luego, pues finalmente, aquí tenemos los tipos de retención. Los tipos de retención de impuestos también, lógicamente, al bajar los tipos en renta, los tipos de gravamen, bajan los tipos de retención. Bien. Un curioso, muy curioso, el tema de los administradores. Los administradores de sociedades, los que cobran por ser administradores, no por los otros demás, porque estatutariamente el cargo de administrador es retribuido, que tiene una retención del 42%, estuvo en el 45%, lo bajan al 37 y al 35%, y esto sí, por lo menos esto es una cosa sensata, las sociedades cuya cifra de negocio no supere 100.000 euros, pues, habrá alguna, ¿no? Pero pequeñas, ¿no? Pues eso, el tipo de retención será el 19%. Y bueno, y luego pues hay otras cosas.
Aquí. ¿Dónde son estos? El IVA va a seguir como estaba. Es decir, el IVA no se bajan los tipos, quedan consolidados. Es más, sigue la tendencia, básicamente, de que aquellas cosas, no han subido los tipos tampoco, pero bueno, lo que se ha hecho ya desde el año pasado y es que cosas que estaban al 4, al 10%, pues han subido al 21%. Este año, pues incluso pues, hay algo de esto también. A las escrituras notariales y registrales de los préstamos que estaban exentas de IVA dejan de estarlo, así que si tú mañana vas a hacer una hipoteca para tu casa, el notario te va a cobrar el 21% de IVA, por ejemplo, antes no te cobraba. Bueno, esto es un tema técnico, la prorrata, y desaparece los productos sanitarios que estaban pues, al 4, al 10, pasan al 21. Es verdad que las flores bajan del 21 al 10, pero eso porque lo impone la Unión Europea. Bueno, ahí se establece, ya existía un régimen de telecomunicaciones telemáticas y como cosas ventajosas están estas dos cosas, que es interesante. Hasta ahora, cuando tú comprabas, por ejemplo, un inmueble de segunda mano, tú podías renunciar a la exención en el IVA y que te cobrasen el IVA, más con inversiones sujeto a pasivos. De hecho, no pagabas el IVA. Claro. Pero solamente si tenías prorrata 100%. Ahora se podrá pedir en la parte proporcional, incluso aunque la prorrata no sea el 100%. Y otro tema también es que se flexibiliza cuando no te han pagado una factura, hasta ahora, si no cumplías unos trámites en un tiempo perentorio, 3 meses, pues ya no podías utilizar el sistema de recuperación del IVA de impagado. Bueno, ahora se va a hacer una segunda oportunidad al año siguiente, ¿no? Para que los que no pidieron la recuperación del IVA de impagado. Claro, en el IVA no ha habido modificaciones importantes. Otro tema importante es que tampoco se ha modificado la ley general tributaria, salvo unos puntos muy específicos en las leyes, por la adecuación a las modificaciones. Parece ser que se va a hacer una nueva ley general tributaria, o una modificación importante de la ley general tributaria, que ya veremos en qué acaba. Y esto, pues señoras y señores, y queridos amigos, pues esto es lo que hay, ¿no? Así dicho muy brevemente, y esto naturalmente es una simplificación heroica de 200 y pico páginas del Boletín Oficial del Estado. Que quiera detalles, ahí tiene las correspondientes leyes, donde por el módico precio de no sé, que no cuesta nada, ¿no? Pues puede disfrutar muchísimo leyendo esto. Yo todavía no me lo he oído todo. O sea, hay algunas cosas que las he subrayado para volver a leérmelas, porque eso tiene la marinera, hay muchísima, aquí mucha cosa por medio. Efectivamente, bueno, esto modifica otras cosas. Hay modificaciones del impuesto a la renta no residentes interesantes, en el sentido más bien de hacerlo convergente con el impuesto de renta. El impuesto general indirecto canario se modifica, lógicamente, en comparación con el IVA. En general, en cuanto al régimen canario, se deja como estaba y luego en la ley específica que ha salido sobre el régimen especial canario, pues se mantiene, incluso con alguna mejora. Pero no vamos a entrar ahora en el tema canario, que es muy complejo. Pues nada, lo que queráis. Si queréis hacer alguna pregunta, como sea que... Tengo una duda, dije, ¿solo una? Joder, yo tengo miles, solo una. ¡Qué maravilla! Bueno, contadme. Nada más. Dime. Perdón. Sí. Bueno, o sea, esto es un tema, no, digamos, para decirlo muy rápidamente. En general, cuando tú recibes dividendos o beneficios de una sociedad en la que participas, es tu participada, tú eres la sociedad, digamos, matriz, la participada, pues claro, se produce una doble imposición. Esa sociedad tributó y, claro, si vuelves a incluir ese beneficio en tu base imponible de impuestos, pues vuelves a tributar 2 veces. Esto, bueno, ya por normativas no ya de la Unión Europea, incluso de la OCDE, esto pues debe evitarse. Hasta ahora el sistema era el siguiente, era distinto si lo que tú recibías era de una participada tuya en el exterior o una participada tuya interior. Si estaba en el interior, tú mañana participabas en un X% en una sociedad domiciliada en Valencia. Bueno, pues lo que se hacía era sencillamente, tú tenías que integrar el dividendo bruto cobrado, tenías que integrarlo
en tu base imponible, lo cual te volvía a gravarse, y luego en la cuota del impuesto te aplicabas una reducción que aproximadamente venía a compensarte. En algunos casos incluso se podía compensar incluso un poquito más. Bueno, pero en fin, es decir, venía, con lo cual al final el resultado final era cero. En cambio, pero a través de incluirlo y luego quitártelo. Esto planteaba problemas muy complejos porque había muchas historias que no se podía reducir, etc. En cambio, en el exterior no. Si tú habías recibido el dividendo del exterior, siempre que fuese de un país con el cual el Reino de España tuviese tratado de doble imposición, y no fuese paraíso fiscal, claro, tú directamente podías, si te convenía, podías aplicar este sistema, de incluirlo y quitártelo. O alternativamente aplicabas otro, que era no incluirlo en la base, es decir, dabas por bueno lo que habías pagado tus filiales en Brasil, fuese poco mucho, y aquí no, ya esa cantidad, aunque figuraba en tu contabilidad, en tu cuenta de beneficios, no lo quitabas de la base imponible. Ahora se equiparan. Ahora el sistema general va a ser este. Es decir, el sistema, siempre y cuando con unas condiciones, hay unos requisitos para ello, pero son muy generales esos requisitos. Se cumplirá en el 99% de los casos, siempre que no sean con países extraños. Ahora el sistema va a ser el siguiente. Tú sencillamente, la cantidad, los dividendos que has recibido de una sociedad filial, sea española, sea residente en Brasil, en Alemania, donde sea, siempre que sea o de la Unión Europea, o del espacio económico europeo, o de país con el que España tenga o tratado de doble imposición o acuerdo de intercambio de información, pues nada, simplemente es que no tributa en España. Está libre de impuestos, ese dividendo. Eso, no sé si con eso he contestado a la pregunta. ¿Eso es aplicable a los particulares? No, sociedades. A entidades sujetas al impuesto sobre sociedades, es decir, a una sociedad mercantil, a una sociedad civil, por cierto, a una cooperativa, es decir, a entidades sujetas al impuesto sobre sociedades. No, a particulares no, porque en renta no existe. En renta sigue con el mismo sistema. En renta sigue el sistema de lo que tú has cobrado fuera, porque has cobrado un sueldo fuera de España, porque has cobrado unos dividendos, o sea, como particular, lo tienes que integrar en la base de impuestos. Y luego tienes en tu cuota derecho a deducciones, pero con ciertas limitaciones. Lo que pasa es que si lo que has cobrado es un sueldo, ya sabéis que los primeros 60.100 euros están exentos de impuestos. Pero bueno, eso pues no es otro tema. No, pero eso afecta no a particulares. Dividendos que una sociedad, una entidad sujeta al impuesto de sociedades, cobra de otra entidad societaria o similar. Bien. Esto no afecta nunca, esto no afecta a particulares. Amigo, ¿y a usted quién le mandó no nacer en Las Bahamas? ¿Qué problema, amigos? ¿Qué? He nacido en algún país. Antonio, por favor, el tema de la retribución de los administradores de sociedades mercantiles. Un tema grave, un tema muy grave. Vamos, tú mañana, unos amigos han constituido una sociedad y en esa sociedad, pues lógicamente, pues esa sociedad tenía unos ingresos y ellos se atribuían así unas retribuciones que no tienen que ver con, no por ser administradores, eso está excluido, pues ya tiene una norma especial. Es simplemente, dígame usted, yo es que aparte de ser socio, y tampoco es un dividendo, yo es que estoy currando aquí, vengo aquí a las 8 de la mañana y salgo cuando puedo. Y entonces me he puesto un sueldo. Es más, me he puesto un sueldo, incluso he hecho un contrato, todo cumpliendo. Últimamente Hacienda, la famosa sentencia Mao está poniendo muchos problemas, pero lo hago todo correcto. Figura un contrato de alta dirección, o no de alta dirección, o de chico los recados, ¿no? Que es un contrato laboral o de alta dirección, todo, con mis retenciones. Y naturalmente, esa cantidad que te pagaba la sociedad era un sueldo. Y es independiente de que tú estuvieses que estar en autónomos. Tú normalmente estarías en el régimen de autónomos de seguridad social, porque tenías más de un 25%, más de un... Tenías que estar en autónomos a efectos de seguridad social, pero el sueldo que tú recibías era una retribución de trabajo personal. Para la sociedad, para la empresa, evidentemente, era un gasto deducible, y tú lo incluías en tu renta a efecto de retenciones. Se aplicaban las tablas de retenciones normales, como a cualquier trabajador, y además, tú luego te lo incluías en tu renta como renta de trabajo personal, que siempre ha tenido hasta ahora un tratamiento más favorable que, y sigue teniendo, aunque más matizadora, que otras rentas. Así de eso, se acabó. A partir de ahora, cuando tú cobras de su empresa, siempre que no sean dividendos, que tendrá un tratamiento específico, o no sea por administrador estatutario, que tendrá un tratamiento específico, cuando tú cobras un sueldo de su empresa, puede cobrarlo, ¿no? Pero esos efectos fiscales,
tiene condición de rendimiento de trabajo, de actividad profesional, o vamos, de actividad económica en general. Siempre que siempre que para poder estar en eso, tú tengas que estar en el régimen de autónomos o, si la actividad es profesional y tienes mutualidad profesional de tu colegio, sustitutoria de la seguridad social, estás en esa mutualidad. En esos dos casos, no, esto es el rendimiento de actividad económica. Con todas las consecuencias, quiere decir que el rendimiento de actividad económica tiene IVA, tiene factura, en fin, tiene todo la por ahí. Y luego en tu renta se incluye como rendimiento de actividad económica y no como rendimiento de trabajo personal. Esto tiene consecuencias muy serias. Parece que está muy poco definido y habla de actividad profesional. Bueno, ¿y si no es actividad profesional? ¿Y si no estás en autónomos? Pues tú mañana, para estar en autónomos, puedes no estar en autónomos. Hay supuesto en que tienes que estar en autónomos. Estás en el régimen general puro y duro o en régimen de asimilados. Entonces, parece que si tú en tu empresa en la que cobras esos sueldos, de alguna manera, modificando los porcentajes y coeficientes que tienes, estás en el régimen general de la seguridad social, o por tener poderes gerenciales o ser administrador, estás en el régimen de asimilados, no se cumple ninguna de las dos condiciones. Aquí anda poco fino, señor. Aquí el señor Montoro anda poco fino. Se le ha escapado. Dice que esté en autónomos o mutualidad colegial. Es un tema serio este. Pero la retención en ese caso. Si es actividad económica, le corresponde a la actividad económica. Pasa de ser mucho más alta. Eso, sí, pero ya sabes que la retención es un pago a cuenta. Te aplicarán ahora el 20 en el 2015 y el 19 en el 2016. Pero bueno, la retención, luego, eso ya, veremos lo que pasa. Has comentado que las sociedades civiles están incluidas en el impuesto de sociedades. Si las sociedades civiles que tengan actividad, dice, con actividad mercantil. Por otro lado, también has dicho que estaban exentas, o sea, que no estaban incluidas las comunidades de bienes. No, las comunidades de bienes no dicen nada, dice sociedades civiles. Dos preguntas. Una, la primera, ¿qué va a pasar con las sociedades civiles? Pues mira, en este momento, las que yo tengo de alguna manera, bajo mi influencia, o se están transformando ya en comunidades de bienes, que siguen en el régimen, por si quieren seguir en el régimen de atribución de rentas, o ya, mire usted, si vamos a tributar como sociedad, nos convertimos en sociedad. Sin embargo, hay un régimen transitorio hasta el 1 de enero del 2016. Sí, bueno, hay un régimen transitorio, pero el régimen transitorio... No, el régimen ya está. Lo que pasa es que el régimen transitorio es que durante las operaciones, si tú quieres dejar de ser sociedad civil, eso puede tener consecuencias, sobre todo si la sociedad civil tuviese bienes, imagínate que es propietaria de un inmueble. Claro, transformarse puede tener consecuencias fiscales. Entonces, eso establece una norma transitoria para poder cambiar. O disolverse. La disolvemos y cada socio se va por su lado. Pero claro, recibe una parte del patrimonio, eso tendría consecuencias fiscales. Eso tiene un régimen transitorio para establecerlo. Si mantener la sociedad civil, ¿cómo se va a articular la, en teoría, doble imposición? No, desde el momento que esté en impuestos a las sociedades, tributa, o sea, a todos los efectos impuestos sobre sociedades. ¿El IRPF de los partícipes? Pues estamos lo mismo. Que si los partícipes, ya es que no, los partícipes ya no se atribuyen a renta. Si quieren cobrar, cobran o como dividendo, o como no sé qué, o se atribuyen un sueldo, en cuyo caso ya sabemos, actividad económica. Pero ya no es como ahora, que es simple asignación. Tú ahora, como miembro de una sociedad civil, la sociedad civil tributa, o sea, no tributa a la sociedad civil, y a ti te asignan en tu renta automáticamente la porcentaje de toque, y punto. Y además tiene el mismo carácter que tenía en su momento, era actividad económica, si era no sé qué, era actividad, bueno, que fuese. Eso desaparece para la sociedad. Las sociedades civiles, a efectos fiscales, igual que una sociedad limitada o anónima, punto. ¿Entiendes? Evidentemente es un gran golpe, porque una de las ventajas que tenía la sociedad civil, igual que la comunidad de bienes, era la asignación. Imaginemos una familia que mañana pone un restaurante y trabajan el padre, la madre, el hijo y la hija. Pues nada, comunidad de bienes o sociedad civil. Y dividimos la renta entre los cuatro, automáticamente. ¿No? Ahora eso es una sociedad, ya veremos qué pasa. ¿Cómo tributa? Sin embargo, las comunidades de bienes... No, las comunidades de bienes siguen exactamente igual. Es un tema notable. Yo pensé, digo, esto se cargan todo, ¿no? Pues no. Son las sociedades civiles. O sea, no sé, no alcanzo a entender del todo el porqué de el hacerlo y solo limitarlo a las sociedades civiles. ¿Qué están persiguiendo?
No acabo de ver muy claro. Ni creo que ganen mucho con ella, pero eso. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por aguantar.